Egunon, queridos patitos, vamos con la noticia que lo fue un poco atemporal, porque no solamente es de mayo del 2023, sino también de antes y de después, como es esta de Kiev advierte de que Rusia tratará de invadir Kazajistán si vence la guerra en Ucrania. El condicional es ajustado, aunque evidentemente no es necesario decir que los objetivos siempre pueden estar en la recámara, aunque no sean factibles en la realidad. Es decir, quizá si Rusia gana en Ucrania, pero claro, ¿qué es vencer? Eso es otra cosa que hablaremos después. Si se diera esa circunstancia en donde hay una situación en donde pueden decir los rusos de hemos ganado, igual pueden o no pueden, pero sigan teniendo la idea de que, uy, es que el tercio norte de Kazajistán hay mucho ruso ahí, ruso étnico, y por tanto establecer esa idea del paneslavismo, el eslavismo blanco, porque eh, creo que fue Girkin, Igor Girkin, un carnicero y terrorista, que dijo, uy, es que les están dando demasiados pasaportes a gente no blanca, a no eslavos, a no rusos blancos aquí, y por tanto la composición étnica de Rusia, uy, se está desbalanceando. Ah, ¿quién es el nazi aquí? ¿Quién es el nazi aquí? Girkin, hablando de etnias, de blancura, de ser rusos puros. ¿Quién no es? Y por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación donde la verdad acaba saliendo por los poros. ¿Y cuál es? Debemos tener claro cuál es la situación en Ucrania y por qué Rusia se ha metido en Ucrania. ¿Cuál? Pues evidentemente porque no quería una Ucrania libre e independiente, no quería una Ucrania que decidiera su futuro, una Ucrania que participara en el espacio de la Unión Europea, que participara de la asociación externa a la Unión Europea, pero lindando con decisiones que se toman en Bruselas, participando Kiev en estas decisiones. Porque, por ejemplo, tenemos a un Noruega, en donde participa del espacio económico europeo a través de su membresía en la EFTA. ¿Participa del presupuesto comunitario? Sí. Pero no tiene representantes en el Parlamento Europeo para decidir la toma en consideración de cómo se estructura ese presupuesto. El jefe de Estado de Noruega no participa de los consejos europeos donde se deciden las partidas que puedan tomar dirección en ese periodo plurianual de los 7 años en el ámbito europeo. Es decir, tampoco participa de las decisiones del Banco Central Europeo a pesar de que la moneda noruega está muy vinculada a la moneda común europea. Más incluso que algunos países europeos que están con su propia moneda todavía, a pesar de que deban transitar en algún año a la moneda común europea, pues Noruega tiene mayor dependencia del Banco Central Europeo que algunos países que están dentro y pueden participar de algunas decisiones en el ámbito cercano del Banco Central Europeo, porque aunque no estén en el Eurogrupo, sí toman algunas decisiones dentro del ámbito del Banco Central Europeo, como las tomaba Londres, participando de parte de esas decisiones en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Por tanto, ciertamente, lo importante que es hacer parte de las decisiones, pero siempre con la contrapartida de poder ser incorporado a un ámbito de decisiones. En el año 2013 se iba a firmar un acuerdo con Moldavia, Ucrania, Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Y en ese momento, lo he dicho varias veces, y es bastante conocido, o debería de serlo, llamaron desde Moscú de Yanukovych, que no puedes ir a firmar mañana. No, no, no. Es que necesitamos exclusividad. Si participas de ese club de amigos, entonces no podrá ser exclusivo del club de amigos de Vladimir Putin, de Putin el de Moscú, el grande, Putin el grande. Y por tanto, ciertamente no puedes tener a los dos amigos a la vez. Y por tanto, ciertamente, de la noche a la mañana, cogió y dijo, uy, es que no puedo ir a firmar. Tengo gastroenteritis, sida, da igual, no puedo. Por tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto bien interesante,
Porque con el tema de Kazajistán está el hecho de que Tokayev no se fiaba de la camarilla de Nazarbayev y ahí metieron la cucharita los rusos en enero de 2022 cuando hubo una serie de presiones internas de la propia Kazajistán por el tema de los hidrocarburos, los combustibles, la vida diaria. Salieron gente a protestar y los reprimieron un poco como si fueran enviados tesoros, enviados internacionales, no fueran kazajos de verdad, y por tanto ciertamente necesitaban ayuda, pero no necesariamente necesitaban la ayuda de los rusos que se metieron, en parte por esa división entre la camarilla del antiguo sátrapa Nazarbayev y el nuevo Tokayev. Por lo tanto, ciertamente ahí vieron la oportunidad de participar de la fiesta y en parte tratar de controlar el futuro, porque más de la mitad del comercio exterior de Kazajistán es con la Unión Europea y por lo tanto la Unión Europea tiene cada vez mayor presencia económica en Kazajistán. Seguro que si le dicen a Tokayev lo mismo que le hubieran dicho a Nazarbayev, ¿quieres participar de la Unión Europea? Habría dicho, sí, por supuesto, con las orejas, las manos, venga, sí. Y por lo tanto, ciertamente, ahí habría un camino que Moscú querría cerrar, lo mismo que con Kiev. Porque ciertamente alguno pensará, y lo piensan, de verdad, ese ámbito de que, bueno, que el Donbass, la autodeterminación, no. Aquí nunca hubo independentistas. En Ucrania nunca hubo independentistas, sino unionistas. Unionistas de una patria extranjera. Porque minorías hay en todos los países. Por ejemplo, hay más portugueses en Canadá que en Portugal. Si se unificaran todos en una región y dijeran queremos ser Portugal fuera de Portugal y reunificarnos a Portugal porque somos más portugueses que todos esos de Lisboa, deberían aceptarlo. Debería ser aceptado. Y si todos los gallegos de Baracaldo se unificaran en un barrio, por ejemplo, pongamos, se juntan en Repelega y quisieran hacer la independencia de Baracaldo y de Euskadi y ser parte de Galicia, habría que aceptarlo. ¿Sí o no? ¿Tienen derecho a la autodeterminación aquellos territorios que incorporan población de un tercer país que ya existe, como es Rusia? Y entonces podemos jugar al espejo, en donde minorías no rusas, no eslavas, no blancas en Rusia, desde Yakutia, Tartarstán, minorías de tártaros, minorías de ucranianos, de alemanes, de judíos, pueden convertirse en parte del país al que pertenecen, es decir, ser parte de Alemania, parte de Israel, dentro de Rusia, desgajarse como si fueran bantustanes y ser parte de un país distinto a la madre patria rusa, porque hay una mayoría étnica no rusa. Por tanto, ciertamente es algo con lo que ha jugado con fuego simplemente por el hecho de que Moscú puede. Moscú tiene el poder. Moscú tiene las armas nucleares. Porque se ha demostrado en Ucrania que el ejército ruso sí puede ser sostenido en el tiempo, pero es buena medida chatarra. Chatarra porque no ha podido hacer lo que prometía que era, siendo el segundo ejército supuesto del mundo, el más poderoso detrás de los Estados Unidos. Mentira, mentira cochina. Las armas individualmente consignadas no han podido con Ucrania. No han podido. Y llevamos un año y 3 meses de guerra, de invasión, y por tanto ciertamente se está hablando de, uy, es que tienen un tercio de Ucrania han perdido y, oh, qué vergüenza los ucranianos. Pero en realidad es un 20%. Que más tarde, que pronto, más pronto que tarde, lo acabarán recuperando y ahí está la ofensiva y todo esto. Por tanto, ciertamente, el asunto es complejo, pero con honor. Ahora parece que se habla de eso, de los despojos. Y seguramente Rusia, aunque lograra solamente un sello de terreno, de un sello, un tamaño de un sello, de terreno nuevo, para incorporar a Rusia, dirían, hemos ganado, victoria. Pero es que Rusia, técnicamente,
ya ha perdido. Ha perdido porque el corazón de los ucranianos va a ser europeo, occidental, por lo menos para una generación. Puede que más. Como lo es el corazón de los polacos, de los checos, el corazón de los bálticos, de Estonia, Letonia y Lituania, el corazón de Finlandia, que ya está en la OTAN. Ya está en la OTAN porque lo han querido los rusos. Los rusos han querido que Finlandia esté en la OTAN. ¿Por qué? Porque tenían dudas. Tenían dudas después de 2014, pero se las han disipado completamente en 2022. Hay que estar en la OTAN. A fuego con la OTAN. ¿Por qué? Porque Europa no ha decidido durante 60, 70 años tener una vertiente militar. La pudo tener en 1954 la Comunidad Europea de Defensa, pero aquello salió mal. Y la no decisión de tomar aquella Comunidad Europea de Defensa significó que el brazo militar estaría al amparo de los Estados Unidos de América, que fueron los que pusieron la pasta para la defensa europea. Mientras nos dedicábamos al tema de la economía, como también pasó en Corea del Sur, en Japón y Taiwán, lugares que vivieron también al amparo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y por lo tanto ahí tenemos esa división de lo económico, de lo comercial en el ámbito de la Unión Europea y lo militar ligado a Estados Unidos a través de la OTAN. Y por eso ciertamente ahí tenemos un asunto bien interesante, bien fluido, como es este, respecto a saber por qué Ucrania ya ha ganado la guerra. No sabemos si tendrá que ceder algún territorio del que formalmente se independizó en 1991 para la Federación de Rusia. No sabemos si habrá una fórmula de paz estilo Corea del Norte, Corea del Sur, con un elemento de fosilización de una frontera de facto, como por ejemplo está en el norte de Chipre. Incluso dejando ciudades como Famagusta como fantasmas, reliquias como el aeropuerto internacional de Nicosia, anclado en los años 70, hasta que se lleve a cabo una fórmula que pueda permitir reunificar la isla. Evidentemente no iba a ser la de 2004, que por mucho que Kofi Annan se empeñara, daba equilibrio de poder y equiparidad para los dos regímenes. Y no puede ser que un régimen solamente reconocido por Turquía, como es el régimen de la República Norte de Chipre, la República Turca del Norte de Chipre, tenga la misma realidad, el 50% en todo, que la República reconocida por el mundo, como es la República de Chipre. Lo mismo se puede establecer respecto a Rusia, en este caso. ¿Qué reconocimiento tiene Crimea formalmente como territorio de Rusia? Pues de Rusia. Y de algún pequeño aliado que tiene por ahí. Pero el mundo, lo mismo que ha condenado en 2022 y 2023 por 141 países a favor de la condena de Rusia a través de la invasión de Crimea y de Ucrania, diciéndole retírese a las fronteras internacionalmente acordadas en 1991. Pues ciertamente, solo 7 países, 7, los sospechosos habituales, son los que incorporaron su realidad respecto a defender la invasión de Rusia respecto a Ucrania, empezada el 24 de febrero de 2022. Por tanto, ciertamente, ahí tenemos el asunto de la recomendación por parte de Ucrania al tema de Kazajistán, pero siempre poniendo la base en cuál es el origen de la guerra, no operación especial, guerra respecto a Ucrania, que es la destrucción sistemática de cualquier independencia real, formal, de Ucrania respecto a la toma de decisiones, porque Rusia pareció aceptar la independencia de unas lindes siempre que la dirección política, como si fuera Monchito respecto a José Luis Moreno, pudiera meter la mano y tomar la decisión respecto a los sindicatos afines, los partidos afines, la participación en la Rada Suprema, el gobierno como con Yanukovych, aquí y allí, tratar de meter mano y por lo tanto seguir mangoneando dentro de Ucrania. Pero eso se acabó. Eso se acabó y precisamente ese es el elemento de la victoria de Ucrania. Ya ha ganado. Eso ya está superado. Ya han descubierto esa mano que mete su fuerza en Ucrania y han dicho, han tenido que ir a la guerra. Ucrania ha visto cómo Rusia ha tenido que ir a la guerra para defender sus derechos dentro de Ucrania.
para tratar de mantenerla dentro del redil. Por tanto, ciertamente por eso está la amenaza latente a otros territorios, ya sea Georgia, ya sea Kazajistán. Ahí está la amenaza de no reconocimiento real de la independencia que sí se hizo a través de las instancias internacionales. Por eso el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, ha advertido que si Rusia finalmente se hiciera con el control del país, a continuación fijaría su objetivo en Kazajistán. Puede decir con seguridad que si el presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, tuviera éxito en el territorio de su país, de Ucrania, entonces Kazajistán sería el próximo. Además, no se detendrá ante Armenia u otros países, ha administrado Danilov. Así, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano ha reconocido desconocer cuáles son los motivos que han llevado al presidente kazajo Kasimir Jomart Tokayev y otros líderes de la región a participar en los actos del llamado Día de la Victoria para los herederos del ámbito soviético, porque para los europeos, que vimos cómo se firmó la paz, la rendición militar, el 7 de mayo, el 7 de mayo en Reims ante Ike y ante un representante soviético. El día 8 es nuestro Día de la Victoria, no el 9. El 9 es el Día de Europa. Y por tanto, ciertamente, esa presencia no sabe lo que impulsó a ir. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, ha señalado Danilov, lamentando así la presencia de Tokayev y sus homólogos de Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán, entre algún otro, como por ejemplo Lukashenko, el omnipresente al lado de Putin, de Lukashenko, parece ahora su hermano. A este respecto, se ha manifestado previamente el Ministerio de Exteriores ucraniano, que ha tildado de inmoral y hostil la presencia de estos líderes regionales junto a Putin en la Plaza Roja de Moscú durante el desfile militar, que tuvo la extraordinaria presencia de un tanque T-34, uno para el desfile, que hace no muchos años había más de 200 vehículos y ahora ha tenido 51, y un tanque T-34, uno. Alucinante e increíble. Pero bueno, así son los rusos. La cartera diplomática ucraniana ha lamentado que estas naciones que colaboraron para la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial estén siendo ahora utilizados por el Kremlin para una celebración que nada tiene que ver con la hazaña de los vencedores del nazismo. Rusia celebró el conocido como Día de la Victoria, fecha en la que ellos conmemoran la victoria aliada sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Porque, como hemos dicho, el día de la victoria en Europa para los europeos es el 8 de mayo. ¿Por qué? Pues porque con el juego este que hacen los rusos respecto al uso horario y todo esto, evidentemente, cuando se firma el 7 de mayo en Reims, ante el comandante supremo aliado, como es Eisenhower, con presencia de los soviéticos, vuelvo a decir, con presencia de los soviéticos, sería entonces el 8. Y entonces ahí tenemos el asunto. Firmado formalmente el 7, pero bueno, para el uso horario internacional vamos a poner el 8. El 8, el día después, cuando se iban a rendir formalmente las tropas nazis. ¿Qué pasó? Que Stalin dijo, la fiesta no la protagonizo yo. Quiero mi fiesta, quiero mi reprise. Y los bises son eso. Cuando el artista hace concesiones al público, pero el concierto ya ha terminado formalmente. Y por tanto, ciertamente, cuando el mariscal del aire Teber, el subcomandante supremo aliado, fue a hacer la fiesta con Zhukov, y con Keitel, que ya había firmado el 7, pero también con los franceses, ¿cómo puede ser? Los franceses, pero si estos no estaban en la fiesta. Pero bueno, también con los franceses, y así hicieron una banderita, los franceses, cogiendo el color rojo de la bandera soviética, el blanco de aquí, el azul de allí, y se pusieron a coser ahí a lo loco una bandera francesa, porque no tenían para la rendición. Pero bueno, estuvieron invitados y luego tuvieron el puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero como digo, el día 8 es el día de la victoria en Europa. Pero como quisieron otra fiesta, de 24 horas, dijeron, bueno, entonces la fiesta, la verdad, la buena, es la del 9. Y entonces el día de victoria es el 9. Y todos alucinados.
Lo cual es alucinante también, porque hasta 1965 no se empezó a hacer la fiesta del 9 de mayo, cuando en 1950, 15 años antes, era el día que se hizo la Declaración Schuman, que es la que pone el foco en la construcción del europeísmo y lo que tenemos ahora en la Unión Europea. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos el 9 de mayo como el Día de Europa. Es decir, se generaliza la celebración del 9 de mayo como Día de la Victoria en la Unión Soviética 15 años después de la toma en consideración de la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950. Las cosas claras y el tiempo en su cronología. Putin estuvo acompañado en esa tribuna de autoridades por algunos de sus aliados, que todavía les queda alguno. Alguno estuvo de aquella manera, obligado, como el señor presidente de Armenia. Entre ellos se encontraban los presidentes de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el de Tayikistán, Emomali, Rahmon, el de Kirguistán, Shadir Japarov, el señor Shakat Mirziyoyev, el de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, y aquí estaba también el armenio, el señor Pashinyan y el mencionado Tokayev de Kazajistán. Bueno, por lo tanto, ciertamente la recomendación es interesante. La recomendación de Ucrania respecto a esa participación forzada del 9 de mayo de 2023 en Rusia, en Moscú. Porque ciertamente el reconocimiento de independencia no es auténtico si no quieren la reconstrucción no del imperio soviético, sino del imperio zarista, porque se ve en el espejo de los Romanov. Esto es un poco como el Skywalker de Rey Skywalker, que es como una patada en los mismos, a pesar de que tenga la herencia tanto de los Skywalker como de los Palpatine, y por tanto ciertamente hay una cosa familiar ahí bastante curiosa, lo mismo que la curiosidad que aquí Putin se quiere reclamar tal vez un Romanov, lo cual ciertamente es increíble, pero como digo, si no han reconocido formalmente y realmente la independencia de Ucrania, sino quieren hacerlo de manera instrumental, y por eso han tenido que ir a la guerra, porque no pudo mangonear a Ucrania como querían, y por lo tanto, para última ratio, meter los tanques en Ucrania. Ese principio lo pueden utilizar en Kazajistán y ya lo han insinuado. Lo pueden utilizar en Georgia y ya lo han insinuado. Y lo hicieron en 2008. Por tanto, ciertamente, mucho cuidado con los rusos. La independencia se ha cobrado mucha sangre, pero lo van a lograr, lo mismo que los finlandeses lograron su independencia con sangre, con dolor, pero con un parto finalmente satisfactorio para las generaciones siguientes. Slavo-Ukraini, Heroyam Slava. Sin más, queridos patitos, os que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.